grande poder estar acá. Para mí siempre va a ser y será un privilegio poder estar acá. Hoy vamos a predicar con el tema: la esclavitud puede ser un propósito para que hables de Dios. Amén. Así que voy a invitar a que abran su Biblia en Segunda de Reyes 5:1. Cuando ya lo tengan, me puede confirmar como un amén. Amén, aleluya. Segunda de Reyes 5:1. Amén. Aleluya. Así vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: el rey de Aram, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En este tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a la señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita y le dijo: ve a visitar al profeta. Le dijo el rey de Aram: te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar vida y quitarla? Porque este hombre me pide que sane a alguien con lepra. Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río de Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Gracias te damos, amado Rey. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Padre, que tú nos permites poder estar acá, Señor, hablando de tu palabra, Señor. Que seas tú, mi Dios, hablando a través de tu palabra a cada uno de los que están acá, Señor. Que seas tú preparando ese corazón, Señor, y que tu palabra quede en los corazones y en la mente de cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo que tú me has permitido poder hablar de ti, de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. En este día yo les quiero hablar sobre Naamán. Yo creo que ya muchos habíamos escuchado esta historia, porque desde muy pequeños esta historia siempre fue sacada sobre el hombre que fue enviado hacia el río Jordán para que fuera sanado de su lepra. Pero hay un mensaje: antes de que él fuera sanado, hay un mensaje que una muchacha dio la palabra para que este hombre fuera sanado. Dice acá en su palabra, dice que los saqueadores habían ido a la tierra de Israel y entre sus cautivos habían llevado a esta muchacha.
No dice cuántos años tenía, solo dice que es una muchacha, que era una joven a quien se habían llevado como esclava. Y dice que era criada de la esposa de Naamán. Yo quiero que ustedes en esta hora me entiendan cómo era el estilo de vida de esta muchacha. Dice que ella fue llevada cautiva, ella era esclava, ella fue llevada como esclava y como criada para la esposa de Naamán. En aquel entonces, y todavía creo que en este tiempo todavía hay lugares, países donde hay personas que todavía son esclavas de otras personas, donde no reciben un pago, donde están ahí solamente por su comida y están ahí para recibir órdenes y hacer lo que sus amos dicen. Esta muchacha también fue llevada como esclava, era criada de esta señora, de esta esposa de Naamán. Ella no recibía ningún sueldo, ella no recibía nada a cambio de los servicios que ella hacía. En ese tiempo, los esclavos eran llevados para otra tierra. En este tiempo dicen que había sido llevada a la tierra de Aram. Fue llevada, fue separada de sus padres, de su familia, fue separada de la gente que ella amaba, fue separada de la tierra donde ella había nacido y fue llevada a cautiverio a otra tierra. Pero aún así, en medio de esa esclavitud, en medio de lo que ella estaba atravesando, de haber sido separada, de haber sido llevada a otra tierra con propósito para ser criada, para ser esclava de otra persona, en medio de esto, la muchacha le dijo, y en el versículo 3 dice, cierto día, la muchacha le dijo a su señora, y vea, y dice, si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella estaba viendo el sufrimiento de su amo, dice acá. Ella estaba viendo que él estaba enfermo y que estaba atravesando por una situación demasiado, esta enfermedad absorbía la energía de la gente, porque la lepra era una enfermedad que absorbía toda la energía, era una enfermedad que nadie quería tener. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad que no era difícil de llevarla, y en medio de ese sufrimiento ella dijo, yo sí conozco a alguien que lo pueda sanar. Yo sí sé de alguien que puede sanar esa lepra. Él dice que era Naamán, dice que era el comandante del ejército porque el Señor le había dado importantes victorias. Él era un hombre importante y dice que el rey sentía una gran admiración por él. Quiere decir de que si él sentía bastante admiración por él y él veía que él estaba enfermo, ¿usted cree que él ya le había dado suficiente dinero o le había mandado a los mejores doctores para que le sanara de su lepra? Si él dice que sentía gran admiración, era el comandante del ejército y él ya había ganado importantes victorias para su rey. Amén. Este hombre yo me imagino que estaba en un gran estima para el rey. Y yo creo que todos sabemos que si nosotros sentimos una gran estima por una persona, nosotros vamos a hacer de todo para que esta persona esté bien. O al menos a mí me pasa que cuando yo siento una gran estima por alguien y me dice que está enfermo, yo hago o trato una manera por ver qué se puede hacer, de mandarlo a algún doctor o comprarle alguna medicina para que esté bien. Entonces yo me imagino que este rey ya había hecho de todo para que su comandante estuviera bien. Pero la lepra no se iba. Pero la lepra seguía ahí. Pero dice que cierto día esta muchacha dijo, si tan solo mi amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, él lo sanaría. Y dice que Naamán, convencido de lo que esta muchacha dijo, él no necesitó una segunda vez, él no necesitó que estuvieran insistentemente diciéndole, hay alguien que te puede sanar.
dice que una vez dijo la muchacha y él dijo, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Y el rey le dijo, ve a visitar al profeta. Inmediatamente le dijo, ve a visitar al profeta. Y dice que le hizo una carta de presentación sobre su siervo. Y dice que el rey Naamán fue a visitar al profeta. Y ahí dice que llegó con el rey de Israel. Pero el rey de Israel él no podía sanar a nadie. Él no podía hacer lo que Naamán le estaba pidiendo. Pero dice que Eliseo vio que su rey se rasgó su ropa y se enfureció. Dice que él dijo, ¿qué es lo que te está haciendo enfurecer? Mándame a Naamán y yo lo sanaré. Pero dice que cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, dice que Eliseo únicamente con un mensajero le dijo, ve al río Jordán y ahí, dice, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Y ve a Naamán la reacción que tuvo. Dice, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Dios, el nombre del Señor su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán se dio media vuelta y salió enfurecido. Y acá otra historia. Y dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. Otra vez dice sus oficiales, otra gente diciéndole, ¿por qué no obedeces a lo que te están diciendo? No era él el que estaba siguiendo las instrucciones, sino que una y otra vez, primero la muchacha cautiva, la muchacha esclava le dice, ¿por qué no vas a visitar al profeta? Él te sanará. Y cuando el profeta le da instrucciones, dice que él se va enfurecido porque él quería que él saliera y lo sanara. Pero él solo le dice, ve y lávate 7 veces. Y otra vez dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Porque muchas veces vamos a tener ese trabajo o esa instrucción de parte de Dios, que nosotros somos los que tenemos que hacer esta muchacha o estos oficiales. Porque las instrucciones están dadas, pero muchas veces el que necesita sanar va a entrar en confusión. El que necesita ser sanado va a entrar en una situación donde no puede entender, pero usted y yo sí entendemos el propósito de Dios. Y nos va a tocar ser estas personas que tenemos que hacer entrar en razón a la gente. Que tenemos que dar la palabra, que conocemos a alguien que sí puede sanar esa enfermedad que por años ha absorbido a la gente. Nosotros tenemos que ser esas personas que tienen que llevar a las personas para ser sanadas. Muchas veces la enfermedad no va a ser física. Muchas veces la enfermedad no va a ser algo que podamos ver. Muchas veces esa enfermedad es interna, esa enfermedad es del alma, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un ojo para ver cuando alguien está enfermo en su alma, en su corazón. Y tenemos que dar esa palabra. No importa que usted esté atravesando un momento de cautiverio. No importa que en ese momento usted sea solo un esclavo o un oficial de su amo. Usted tiene que llevar esa palabra de sanidad para estas personas. Porque dice que este hombre
era amo de las personas que estaban tratando de que él fuera sano. Estas personas pudieron haber dicho, a mí no me interesa. La muchacha pudo haber dicho, si ya me separaron de mi familia. Esta muchacha pudo haber dicho, si yo estoy aquí como esclava, no tengo ningún beneficio. Yo no estoy aquí para hacer algo. Ella pudo haber dicho, a mí no me importa mi amo, a mí no me importa mi señora, a mí no me interesa nada de lo que les esté pasando. Y mejor si están enfermos, que se mueran si es posible, porque ellos son los que me tienen en esta tierra aislada de mi familia y de mi tierra. Pero no, esta muchacha dijo, yo voy a decirle que yo sí conozco a alguien que lo puede sanar. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el corazón de esta muchacha. A esta muchacha no había nada que le pudiera hacer daño a su corazón. En esta muchacha no había rencor, no había odio. En esos oficiales no había rencor ni había odio hacia su amo, porque lo querían ver sano. Y lo que le estaban mandando a hacer, ellos querían que su amo lo hiciera para que pudiera ser sano de esta enfermedad que lo estaba agobiando. Entonces dice que Naamán, cuando los oficiales pudieron hacer que entrara en razón, dice que Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios que había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño. Y se curó. Dice, su piel quedó tan sano como la de un niño y se curó. Porque cuando somos sanados, cuando hay sanidad de parte de Dios, nosotros volvemos como un niño. Y ese cuidado que tiene Dios para nosotros es como la de un niño. Él no nos ve como una persona de 30, 40, 20, 50 años. Él nos ve como sus niños nuevamente. Cuando hay una sanidad de parte de Dios, cuando Él viene a sanar todo lo que nosotros teníamos, Él nos ve como sus pequeños. Incluso dice, ay de aquel que haga caer, que haga pecar a uno de mis pequeñitos. Él no nos mira como personas adultas. Él no nos mira como que ya somos mamás y nosotros de nosotros dependen más personas. No. Él no nos mira como sus chiquititos, como sus pequeñitos. Él nos vuelve a ver como sus niños. Amén. Y ese es el cuidado que Él tiene. ¿Acaso un niño puede cuidarse por sí solo? Él necesita alimento, vestidura. Él necesita cuidado, y eso es lo que Dios nos da a nosotros cuando volvemos a Él. Él nos cuida, Él nos da alimento, Él nos da vestidura. Él tiene ese cuidado con nosotros. Él nos guía como sus niños chiquitos. Y dice, después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pasaron ante él y Naamán le dijo, ahora sé. Y escuche las palabras de Naamán. Imagínense si esto fue lo que pudo decir Naamán, que no conocía al Dios de Israel. Le dice, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Dice Naamán, que no conocía al Dios de Israel, que no sabía del Dios de Israel. Ahora dice, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Y es que muchas veces ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón. Que haya una sanidad, que cuando nosotros damos una palabra, que estas personas puedan conocer a este Dios que nosotros ya conocemos, a este Dios que sanó nuestras heridas, para que ellos digan, ahora sí conozco al Dios que te cambió a ti. Ahora sí conozco al Dios que pudo sanarte a ti. Ahora sí conozco al Dios que te tiene a ti como estás ahora. Porque ese es el deseo, tiene que ser el deseo de nosotros. Que la gente, que las demás personas conozcan a ese Dios que pudo cambiar nuestra vida. Que nos pudo hacer ese cambio en nuestra vida. Que pudo llevar ese orden en la vida desordenada que llevábamos. Pero dice que cuando Naamán le ofreció un regalo, dice, Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo.
Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, dice, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Y Eliseo le dijo: ve en paz. Dice que él llevó tierra de Israel para hacer sus sacrificios en su tierra. Es que no hay excusas, no hay pretextos cuando nosotros conocemos a ese verdadero Dios. Ya no hay excusas y ya no hay pretextos que nosotros podamos poner, porque dice que este hombre llevó tierra de la tierra de Eliseo para hacer sus sacrificios en su tierra. Él no quería ni hacer sacrificios de la tierra donde él estaba. Él llevó tierra de la tierra de Eliseo para poder hacer sus sacrificios. Y dijo, pero él sabía que él era siervo de su rey. Y él dijo: sin embargo, que el Señor me perdone una cosa. Que cuando mi rey se apoye en mi mano, cuando yo me incline porque él se apoye en mi mano y él se arrodille ante su Dios, que Dios me perdone cuando yo también me incline ante este Dios. Y Eliseo le dijo: ve en paz. Porque él sabía que no, es que nosotros pensamos que Dios no ve nuestro corazón, no ve nuestras intenciones, pero él sabía que él esto lo iba a hacer porque quería apoyar a su rey. Ese era su trabajo, apoyar a su rey. Y dice que cuando el rey se iba a rendir culto ante su Dios, que se llamaba Rimón, él también le tenía que poner el brazo para que su rey se inclinara hacia su Dios. Y dice que que el Señor me perdone una sola cosa. Cuando yo también me incline, porque porque el rey está apoyado sobre mi brazo. Pero Eliseo le dijo: ve en paz. Porque la intención de Naamán no iba a ser rendirle culto a este Dios. La intención de Naamán iba a ser estar al lado de su rey, porque ese era su trabajo. Y Eliseo le dijo: ven en paz, porque él sabía que no era intención de Naamán rendirle o inclinarse ante otro Dios, pero él llevaba tierra desde la tierra de Eliseo para poder hacer sus sacrificios al Dios que lo había sanado. Amén. Aleluya. Así que en esta hora yo no quiero dejar que no hay excusas. No hay excusas, no pongamos pretextos delante de Dios. Porque Él conoce nuestro corazón. Él ve las intenciones que nosotros tenemos. Y si nos toca ser como esta muchacha, o nos toca ser como los oficiales, para estar inculcándole a la gente quién es Dios, para estarle diciendo a la gente que hay un Dios que puede sanar, para estarle diciendo a la gente que siga las instrucciones que ya fueron dadas, eso tenemos que hacer. Porque Dios ahí nos ha puesto, porque Dios nos ha levantado para poder llevarle la palabra a la demás gente, que la demás gente pueda conocer a este Dios, y que luego de conocer y que la gente pueda ser sanada, que ellos digan: ahora ya conozco a tu Dios. Ahora ya sé de qué Dios estás hablando. Ahora ya sé por qué estás así. Amén. Y cuando yo les decía que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, los siguientes versículos habla sobre Jesse, el sirviente de Eliseo. Dice que cuando Jesse vio que Eliseo no le había recibido nada a Naamán, porque Naamán le ofreció oro, plata y vestiduras, dice que Jesse dijo: ¿cómo cómo Eliseo no le recibió nada? Y dice que dijo Jesse:
dice, ahora bien, Jesse, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, y escuche, y esto es lo que muchos pensamos de que Dios no sabe, Dios no conoce, Dios no se va a enterar, pero dice, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces dice que Jesse salió en busca de Naamán. Y cuando llegó, dice que le dijo a Naamán, le dijo Jesse, pero mi amo me mandó a decirle que acaba de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, le dijo Naamán, si Naamán estaba agradecido. Naamán él se sentía en deuda con Eliseo y dijo, por supuesto, llévate el doble de plata, le dijo. Y así que le dio las 2 mudas de ropa. Y dice que Jesse agarró el dinero y en 2 bolsas y se fue. Pero dice que cuando llegó a la ciudad, dice que Eliseo le dijo, ¿a dónde fuiste? Como cuando le preguntó Dios a Adán, ¿en dónde estás? Pero es que Dios ya sabía. Amén. Simplemente la pregunta era para que aterrizara, para que él se diera cuenta en dónde estaba. Y así mismo le dijo Eliseo, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste, Jesse? Y Jesse le contestó, a ninguna parte. Pero era siervo de Eliseo. Él estaba pecando desde el primer instante cuando dijo en su mente y se dijo a sí mismo, yo iré tras él. Ya el pecado está empezando a maquinarse, a obrar, porque antes de que el pecado se vuelva físico, primero tuvo que maquinarse en su mente. Primero fue hecho en su mente. Y le dijo, a ninguna parte, le contestó Jesse. Pero Eliseo le preguntó, y vea, yo cuando leo estas historias, yo me lleno de su presencia, de amor, porque dice, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Y escuche que le dijo, por haber hecho esto tú y todos tus descendientes sufrirán de lepra de Naamán para siempre. Tenemos que tener cuidado, porque lo que pensamos que nosotros estamos haciendo en lo oculto, Dios ya lo está viendo. Porque cuando pensamos que estamos haciendo algo para bien, para nosotros, si para Dios no está bien, Él ya lo está viendo. Y esa sanación que le hizo a una persona puede ser nuestra maldición. Tenemos que tener cuidado. Y lo que me encantaba de esto es cuando le dicen, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu? Y es que cuando estamos caminando en obediencia al Señor, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, Él nos va a mostrar de una y de otra manera a las personas que están haciendo el mal. Porque se supone que están ahí porque están haciendo el bien. Pero si ellos empiezan a maquinar el pecado, acá Jesse empezó a maquinar pecado, empezó a maquinar mal, estaba mintiendo, estaba robando. Santo. Él empezó a hacer el mal y dice que Eliseo le dijo, ¿no te das cuenta que yo estaba allí en espíritu? Es que Dios no necesita tenernos ahí físicamente para mostrarnos que algo está mal. Simplemente necesitamos estar bien con Dios para que Él nos pueda mostrar lo que está mal. Y dice, yo estaba allí en espíritu. A mí me encanta también la historia de Felipe, donde dice que después de bautizar al eunuco, dice que fue llevado en espíritu a otra ciudad. Dice que para llegar a esta ciudad más o menos era
2 horas de camino. Y dice que él fue llevado en espíritu a la otra ciudad. Y acá Eliseo dice, ¿no te das cuenta que yo estaba allí en espíritu? Viendo cuando Naamán bajó de su carro y te dio, y yo vi todo, yo estaba allí. No, porque cuando estamos en Dios, cuando estamos obrando bien para Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, no necesitamos estar allí para ver las cosas mal. Dios nos lo va a mostrar de una o de otra manera. Y así fue acá con Jesse. Dice, yo estaba allí en espíritu. Y le dice, no es momento. ¿Por qué te preocupas por las cosas materiales? No es momento de recibir ni dinero, ni ropa, ni olivares, ni viñedos, ni ovejas, ni ganados, ni sirvientes, ni sirvientas. Para Eliseo no era tiempo de recibir cosas materiales. Él quería seguir haciendo más para las cosas del Señor. Amén. Y a Eliseo no le faltó nada. De lo que él no se preocupó nada de cosas materiales. Él se preocupó por Dios y Dios se preocupó por él. Amén. Amén. Así que dice, por haber hecho esto tú y todos tus descendientes, es que la maldición no viene solo para nosotros. Y tenemos que tener bien claro esto. Yo desde un principio les hablaba, yo creo que ya hasta los aburrí, diciéndoles de que es que las maldiciones no vienen solo para uno como padre. Siempre van a venir para nuestros hijos y para nuestros descendientes. Amén. Y a Jesse no le pudo pasar cosa peor que esto. Porque dice, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán de lepra de Naamán para siempre. Para siempre. Quiere decir de que si nacía un niño, si nacía un hijo, un nieto, un bisnieto, desde que nacían ya iban a tener lepra por causa de Jesse, por causa de la desobediencia de Jesse. Y dice, la lepra que le quitó a Naamán fue pasada a Jesse. La sanación de una persona puede ser la maldición para otra persona. Amén. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Aleluya. Si nosotros estamos haciendo bien a otras personas, tenemos que seguir haciendo el bien y que no las maldiciones de otras personas se pasen a nosotros por la desobediencia a Dios. Amén. Aleluya. Así yo lo invito a que se ponga de pie. Amén. Con esto terminamos. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Tuya es la honra, Padre, y tuya es la gloria, Señor. Yo no sé cómo agradecerte, Padre. Mi corazón está tan agradecido contigo, Señor, por todo lo que tú has obrado en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a caminar en obediencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esta sanación que tú pusiste en nuestra vida, Señor, permanezca aquí, Señor. No queremos, Padre, que ninguna enfermedad se apodere de nuestra vida nuevamente. Queremos, Señor, que ese amor permanezca, esa paz permanezca y ese gozo permanezca en nuestra vida. Señor, ayúdanos a caminar, a seguir caminando en obediencia, porque solo tú puedes hacer, Señor, que todo suceda, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder seguir hablando de ti, Padre, que la palabra siga hablándose, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a poner esa palabra en los corazones de cada una de las personas, Señor. Porque a eso tú nos has mandado. Tú no nos has mandado a hacer nada en esta tierra más que hablar de tu palabra, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque me has dado la oportunidad, Señor, de poder estar acá y hablar de ti, Señor. Te alabo, Padre, mi corazón te alaba, mi vida te alaba, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.